¿Les suena familiar? Esta noche, Cuarto Poder e IDL Reporteros presentan un reportaje que esperemos les refresque la memoria. Han pasado más de 23 años desde que este documento fue redactado. Sin embargo, es la primera vez que se hace público. Es el expediente perdido que la justicia peruana elaboró entre 1995 y 1996 sobre los presuntos actos de corrupción que habría cometido el expresidente Alan García durante su primer gobierno en la ejecución del proyecto del tren eléctrico, allá por el año 1989. Esta es una realidad. Este es un hecho. Hoy como ayer, el expresidente García viene siendo investigado por los sobornos que se pagaron por el proyecto de la línea 1 del Metro de Lima. Odebrecht ha demostrado que depositó más de 8 millones de dólares en cuentas en Andorra, que figuran a nombre de empresas detrás de las cuales se encuentran funcionarios del segundo gobierno aprista. García ha pedido asilo al Uruguay luego que la justicia peruana dictara en su contra impedimento de salida del país por 18 meses y tras conocerse que Odebrecht le pagó $100.000 provenientes de la Caja 2 por una conferencia en Sao Paulo. Para buena parte de la opinión pública, un gesto desesperado por evadir la acción de la justicia. En todo caso, no es la primera vez. Ya con anterioridad logró sortearla con éxito. Tengo que reiterar que los $840.000 ya no eran de propiedad mía. ¿Esos $840.000 no eran de usted? No, eran del consorcio de Lima. Ya estuve recibiendo unas instrucciones, ya con una exigencia, reiterando una vez más, del presidente García, que se entregaba, me da cuenta que él me indicó. Yo, señor Zanatti, no lo conozco. Yo reitero una vez más que conocía solamente el número de la cuenta de Worldwide. Alan García me recibe y me dice, sin su control, me dice, bueno, ¿y cómo es la mía? ¿Cómo es la mía? Sí, así es, me dijo, ¿cómo es la mía? Por fin el país va a conocer, ya no por una versión de los enemigos, de los adversarios, producto del odio o la venganza, como es permanentemente el argumento de defensa de los apristas, sino la verdad de los hechos acontecidos. En su primer gobierno, cuando Alan García fue presidente en ejercicio, recibió sobornos. Si usted tiene menos de 40 años, quizás no conozca esa historia o simplemente no la recuerde. En este reportaje en conjunto entre Cuarto Poder e IDL Reporteros, presentaremos la investigación que autoridades como los fiscales Nelly Calderón y Miguel Aljovín y el vocal Hugo Sivina llevaron contra García en la década de los 90. Hablamos de la investigación y la acusación fiscal, así como el informe del juez instructor, documentos que datan de 1995 y que por primera vez se hacen públicos. Un proceso, si bien desarrollado durante los peores años del fujimorismo, investigó hechos ocurridos durante el primer gobierno de García. Entonces, los apristas denunciaron persecución política por parte del fujimorismo. Sin embargo, en estos documentos existen testimonios, cuentas, depósitos que son contundentes más allá de cualquier utilización política que se haya hecho de ellas. Eso sí no puede ser dejado de lado por consideraciones de que puede haber sido influenciado por Montesino. Montesino no tenía influencia sobre la judicatura italiana, eso está claro. Y tampoco tenía la capacidad de hacer de la nada movimientos bancarios que son claramente trazables. También podremos ver cómo algunos patrones se repiten en torno al proyecto del tren durante los dos gobiernos de García. Adjudicaciones presuntamente dirigidas, sobrecostos en los proyectos y acusaciones de pago de sobornos. En 1985, un Alan García de apenas 35 años asumía la presidencia del Perú en medio de una gran expectativa. Pero digo ante todo el país con la verdad que me identifica y me relaciona con el pueblo. Una de sus principales ofertas electorales fue la construcción del tren eléctrico de Lima, que en una fase inicial partiría desde Villa El Salvador hasta el óvalo Higuereta, cubriendo cerca de 20 kilómetros. Ciertamente la capital era otra ciudad, pero ya presentaba los problemas que 30 años después la quejan y de qué manera. Estamos en vías casi ya de concretar
la incorporación a este proyecto de 140 vagones con movilidad propia, con motores eléctricos, que serían reacondicionados y que significarían un ahorro de mucho más de 100 millones de dólares para este proyecto. García impulsó el proyecto desde que arrancó su primer mandato en julio del 85. En febrero del 86 creó la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico mediante decreto y en julio de ese año se convocó un concurso internacional para estudios definitivos y gerencia del proyecto que fue declarado desierto. Entonces se buscó financiamiento mediante la cooperación internacional. Se intentó con Canadá, Rusia y Brasil, pero al final, en mayo del 88, se suscribió un acuerdo con el gobierno italiano en el cual este país se comprometía a participar en el proyecto con una contribución de 122 millones de dólares, 22 de estos como una donación y los 100 restantes como crédito de ayuda. A cambio, la obra tenía que estar en manos de empresas italianas agrupadas en el consorcio Tralima. Se suscribió un contrato directo entre este consorcio y la autoridad autónoma. Según el informe fiscal, se hizo sin estudios técnicos. La obra sigue en marcha, con recursos del Estado y con el apoyo de la cooperación italiana. Esto es lo que decía García al término de su mandato en abril de 1990. Tras 2 años de ejecución del proyecto, en medio de la peor crisis económica que el Perú reciente recuerde y sorteando imputaciones de serias irregularidades en su ejecución, el entonces presidente inauguró un tren eléctrico que apenas podía recorrer poco menos de 2 kilómetros. A pesar de eso, el 7 de junio de 1990, a semanas de concluir el gobierno aprista, la autoridad autónoma firmó otro contrato contra Lima para la segunda parte del proyecto Astelóbalo-Higuereta, según la justicia peruana, sin que estuviera acreditado el debido financiamiento. Tras el autogolpe el 5 de abril de 1992, García solicitó asilo a Colombia y salió del país. Ya entonces las acusaciones de corrupción en su contra eran moneda corriente. El caso de los dólares MUC, las operaciones en el BCCI y la matanza de los penales recorrían las primeras planas. Sin embargo, la cosa adquirió otro matiz cuando el fiscal italiano Vittorio Parayo interrogó a Sergio Siragusa, representante de Tralima en el Perú. El interrogatorio se dio en el contexto de la investigación Manos Limpias, que combatió la corrupción en la clase política italiana, un proceso precursor del lavallato brasileño. Tuvo una solicitud del señor García, el 7 de septiembre en el Cairo. Esto es 7 de septiembre de 1989 en Roma, ¿no es cierto? Donde el señor García se quejó que ya la Intermetro había otorgado su contribución al Partido Socialista, Craxi. ¿Cómo no le han dado a Bettino Craxi, y que a él no le habían dado la suya? Usted personalmente intervino en el pago a Alan García. ¿Usted le pagó a Alan García? Esto de los 200.000. Los 200.000 que tenía que ser 500. Se lo puse en un sobre. Yo estuve ahí. Él me dijo, ¿cuánto es? 200. Te lo puso así. Siragusa le contó al fiscal italiano y luego a las autoridades peruanas que García le pidió una contribución de 6 cifras por haber favorecido a Tralima con el contrato para el tren eléctrico. El documento elaborado por el vocal Civina, juez que vio la causa en primera instancia, es riguroso. Según Siragusa, la exigencia se dio en Roma el 7 de septiembre de 1989. García había sido invitado a la inauguración del primer tramo del tren de esa ciudad y le pidió al empresario italiano que lo acompañara. En el vehículo que los llevaba a la ceremonia, el entonces presidente peruano le dijo a Siragusa que el primer ministro italiano, Benito Craxi, le estaba tomando el pelo, ya que él ya había recibido un pago por su contribución. Por lo tanto, García exigía lo mismo. El peruano era un personaje muy cercano a Craxi, investigado por corrupción precisamente en el proceso Manos Limpias. Y él decía que cuánto le habían dado a Craxi, ¿$500,000 o más? 6 cifras, $1 millón. Por lo menos $1 millón. Esto es lo que dijo Siragusa al entonces programa La Revista Dominical cuando el escándalo estalló. El documento del vocal Civina abunda en detalles. Según Siragusa, García le pidió un adelanto de $500,000 para cubrir los costos de la campaña al municipio de Lima. El italiano pudo reunir $200,000 en efectivo que, según narró, entregó a García en Palacio de Gobierno en octubre de ese año. Los $840,000 restantes, Siragusa afirma haberlos depositado en 3 remesas en cuentas bancarias proporcionadas por el mismo García. ¿Usted recibió esos números de parte de Alan García? ¿Y cómo fue ese momento? ¿En qué momento se las dio él?
Un día que yo estuve donde él, me dio 2 números. El primer depósito se dio el 11 de octubre de 1989 y ascendió a $300.000. La segunda entrega fue el 4 de enero de 1990 por igual suma. Y el 14 de agosto de ese año se depositó el saldo restante ascendente a $240.000. Todo este dinero fue depositado en la cuenta cifrada número 2857662-621-2952734 en el Barclays Bank de las Islas Gran Caimán, el paraíso fiscal por excelencia de la época. Siragusa entregó a las autoridades peruanas información que corroboró sus dichos. La carta remitía a los altos funcionarios italianos de Tralima informando de los requerimientos de García. También las órdenes de instrucción para las transferencias del dinero al banco en Gran Caimán. Sivina terminó corroborando la información con el levantamiento de la reserva por parte de la corte de esa isla. Todo esto apareció también en la acusación que hizo el fiscal Miguel Aljovín contra el expresidente García. Las cuentas del Barclays Bank estaban a nombre de la empresa Worldwide Financial Holding, propiedad de Alfredo Zanatti, un empresario que había sido dueño de la empresa aérea Fosset Perú y que se había visto beneficiado con la dación irregular de dólares MUC, un dólar subsidiado que otorgaba el primer gobierno de García a ciertas actividades económicas para compensar el control de precios que imponía el Estado. Zanatti, en una recordada entrevista en este canal, dijo que por el favor de los dólares MUC, García le pidió un porcentaje, nada menos que $1.200.000. Ese día me recibe. En Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno me recibe. El mismo Alan García. El mismo Alan García me recibe. Y me dice, sin su control, me dice, bueno, ¿y cómo es la mía? ¿Cómo es la mía? Sí, así es, me dijo. ¿Cómo es la mía? Zanatti dijo a las autoridades peruanas que abrió las cuentas en Gran Caimán a pedido de su amigo Alan García. Sostuvo con lujo de detalles que esa cuenta manejó $6.104.000, de los cuales $2.835.000 pertenecían al expresidente, contando los depósitos de Sergio Siragusa. Parte de este dinero se habría usado para adquirir radiodifusora 1160, Canal 13, entre septiembre y diciembre de 1989. Esa cuenta fue abierta a pedido expreso del presidente Alan García y fue utilizada para el traslado de fondos para el canal de televisión, que en eso ya se convierte en el canal 13. ¿No? Hay una entrega de $1 millón, otra entrega de otro $1 millón, hay $850.000 más de Tralima, llega como a 3 millones y algo. Alan García le explicó para qué era. Le dijo que era dinero ilegal, le dijo, ¿qué le dijo? Usted le preguntaría al presidente de la República, oye, ábreme una cuenta corriente, y usted le preguntaría, ¿para qué la quieres? No. Yo solamente recibí instrucciones, abre la cuenta corriente, necesito una cuenta corriente en el extranjero, se la abrí, ingresó el dinero, yo he presentado al juzgado de dónde viene ese dinero a dónde fue también, porque todo ese dinero fue al Canal 13. Entonces, el empresario sostuvo que participó activamente en esta transacción. Según él, García estaba interesado en adquirir un medio de comunicación y pagó $1,5 millones por el 66% de las acciones de Canal 13, aunque nunca dio la cara. Zanatti apareció como dueño a través de su entonces abogado Bernardo Fernández. Ahí se compró el 65% de las acciones de la radiodifusora de 1160, se convierte en Canal 13. En esa compra él la hizo en forma directa. El señor Alan García me llama por teléfono y me dice, fíjate, endósale las acciones al señor de Ferrari. Vittorio de Ferrari. A Vittorio de Ferrari, ¿no? Incluso en el expediente judicial, Zanatti refiere que esta no fue la única tratativa que mantuvo con García. Para cubrir el porcentaje que debía pagarle al expresidente por los dólares MUC, el empresario aseguró que iba a comprar un avión carguero a medias con el ex jefe de Estado. Pero aparentemente esto nunca se concretó. También en este informe de Sivina se verifica el famoso fax de puño y letra que García le mandó a Zanatti cuando estaba como asilado en Francia, el negocio para comprar un avión. Y García, de puño y letra, le pone a Zanatti, tengo con las justas $1 millón
Este fax lo recibió la secretaria de Sanati en Miami, Lidia Fontanals. Esto también lo verificó Sibina, esto no es producto de la invención. El apunte del ex premier y ex diputado Pedro Cateriano, que a comienzos de los 90 investigó a García y acaba de reeditar su libro El caso García, tiene asidero en la realidad. En 1993, la comisión parlamentaria que investigaba el tren eléctrico en el Congreso logró conversar en Miami con la secretaria de Sanati, Lidia Fontanal, quien entregó faxes entre García y el empresario, documentación que luego fue anexada al expediente. A mediados de 1992 recibí una llamada de un señor doctor Pérez preguntando por el señor Alfredo Sanati. ¿Qué le respondió al doctor Pérez? Que el señor Sanati no se encontraba, que si quería dejar algún mensaje. ¿Qué le contestó al doctor Pérez? Si podía enviar un fax a retransmitir al señor Sanati. ¿Recuerda qué decía el fax del doctor Pérez? Recuerdo algo como que el doctor Pérez reclamaba al señor Sanati $1 millón. ¿Se especificaba en el fax el motivo del reclamo de $1 millón? No se especificaba. Todos estos detalles fueron incluidos en el informe final del vocal Hugo Sibina, que recogía la investigación del Ministerio Público, y las recomendaciones de la comisión parlamentaria, que era integrada por Andrés Reyardo y Fernando Olivera, entre otros. Sibina opinó a favor de la responsabilidad penal de García como instigador en la comisión de los delitos de colusión ilegal y negociación incompatible, y como autor de los delitos de cohecho pasivo y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, debido a que se encontraba asilado en Colombia, García nunca pudo ser llevado a juicio oral para confirmar su responsabilidad o ser eximido de ella. Que no hay que olvidar que la Constitución además prohíbe condenar en ausencia. Entonces había que respetar ese precepto constitucional, no podía ser condenado. En ese entonces tampoco existía la figura del delito de activos, de lavado de activos. Entonces fueron varios hechos los que jugaron a favor de Alan García, naturalmente. Con García asilado y con el fujimorismo de Alberto agonizando tras la metástasis de corrupción que lo invadió, en diciembre del 2000, la abogada del líder aprista Judith de la Mata solicitó la prescripción de los delitos que se le imputaban por el caso del tren eléctrico. La Sala Penal Especial de entonces le dio la razón y declaró la prescripción, que fue ratificada medio año después. Es decir, García nunca fue absuelto y quizás por eso, antes de volver al Perú, ofrecía declaraciones como estas desde su asilo colombiano. Señor expresidente, usted es una persona, decimos en Colombia, sub judice, porque todavía tiene requerimientos judiciales. ¿Cómo va a hacer para subsanarlos y para que su nombre entre dentro de esa gesta democrática? Pues yo creo que los votos del pueblo están por encima de cualquier juez de una dictadura. Yo sobre eso no tengo mayor comprender y saber que cuando el pueblo plantea y da una orden política, no hay juez que pueda oponerse a esa circunstancia. García nunca fue absuelto por el Poder Judicial. Cuando se restablece el sistema democrático, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte Interamericana, como dicen los defensores de García, envía una recomendación al gobierno de Valentín Paniagua respecto a la situación de reo contumaz de Alan García, porque sí hubo ese requerimiento judicial. Y la Corte Suprema decide acoger la recomendación, pero no lo absuelve, declara prescritos sus delitos, que además, como consta en el expediente judicial, la defensa de García no lo defendía con argumentos para sostener su inocencia, sino por el contrario, solicitaba la prescripción. Además, en enero del 2001, el APRA presentó un video en el que Sanati se desdecía de sus acusaciones contra García y señalaba que el régimen fujimorista lo había chantajeado para que lo acusara. Sin embargo, ya había dado datos que se habían corroborado y documentado. Todo lo que obra en el expediente Sibina parece contradecir ese cambio de versión. Después de haber hablado una y otra vez Sanati, hacia el final, cuando cayó el Fujimorato, él intentó desdecirse argumentando de que había sido presionado. Pero de repente fue presionado. Todo eso debe ser dejado de lado. Nada de eso debe figurar. Lo que sí debe figurar, como te digo, son los datos concretos, específicos. Tanto declaraciones que han sido hechas en un fuero judicial independiente, como aquellas otras que son
datos absolutamente objetivos. Los sobrecostos de la corrupción se muestran claramente en este cuadro. El tren eléctrico en 1990 terminó costando 270 millones de dólares por apenas 2 kilómetros de recorrido. Se pagó, según Siragusa, una coima de un poco más de $1 millón. Durante el segundo gobierno aprista, el Metro de Lima costó 1.400 millones de dólares y se pagó un soborno de 8 millones de dólares. Según el informe Civina, durante su primer gobierno, García ejerció presión y negoció el proyecto del tren por su propia cuenta, direccionándolo a favor de las empresas italianas. Cosa curiosa, algo parecido a lo que han señalado implicados directos en el proyecto del tren, que en su segundo gobierno se llamó Metro de Lima. Esto decía Jorge Cubo Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, implicado en los sobornos del segundo gobierno aprista. Hace referencia a Carlos Nostre, alto funcionario de Odebrecht. Ahí fue que Carlos Nostre me indicó que quería un apoyo para que el proyecto caminara, con esas palabras, en los plazos previstos. Que no me preocupara por lo demás porque su jefe Jorge Barata venía trabajando directamente con el presidente Alan García para el apoyo correspondiente. Entonces le dije que si tenía el apoyo a ese nivel, ¿para qué necesitaba mi apoyo? Y me respondió que era necesario porque era política de ellos trabajar también con los de abajo, porque ellos son los que le imponen el ritmo al proceso y son los que en efecto sacan adelante los proyectos. No hay que olvidar el viaje al Cusco del 19 de febrero del 2009 que García hace junto a Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en nuestro país. Al retorno esa misma noche, García expidió un decreto de urgencia que encargó al Ministerio de Transportes las obras del Metro de Lima. 10 meses después, Odebrecht se hizo de la buena pro. En el caso García, las conclusiones de ayer guardan peligrosa similitud con los indicios de hoy.